está vivo, hermanos. Cristo está vivo, no está muerto, resucitó. Alabémosle con gozo. Hay poder en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Damos la bienvenida a mi hermano José. Viene a visitar con su familia. Damos la bienvenida. Yo le voy a hacer las cosas rápidamente, ¿verdad? Estaba trabajando, me mandaron a trabajar a una casa allá por Garland y estaba el hermano José trabajando ahí también. Y resulta que él creció en un mismo lugar donde yo crecí, en un pueblo bien pequeñito, allá en el estado de San Luis Potosí, que se llama Estación Velasco. Ahí mi familia tenía un rancho. Entonces mi esposa ya había platicado que cada vacación, yo no quería que fueran vacaciones porque me mandaban a chapolear y a trabajar allá, entonces yo quería jugar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro, ya fui liberado también de eso. Pero le damos la bienvenida, hermano José, su familia, sean bienvenidos a la casa del Señor. Solo hay una persona que merece toda honra. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, puede cantarlo. Dios de los cielos, te quiero
Cuando anhelas el Espíritu Santo en tu vida, algo sucede. Tú sabes que hay algo más. Puedes decir esto conmigo, con todo tu corazón. Tu nombre lo levantamos en alto, Señor. Eres digno, Cordero de Dios. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Gracias, Señor, esta tarde adoramos su nombre. Él está en este lugar. Oh, sí, cuán dulce es su presencia. Gloria a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar el año agradable, aleluya. Para traer la noticia al que está oprimido, para traer una buena noticia al que está enfermo, aleluya, al que está atribulado. El Espíritu del Señor está en este lugar. Vamos a buscar las escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a estar hablando esta tarde la fe que agrada a Dios. Gloria a su nombre. La fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo 6, verso 1.
Dice la palabra del Señor, vea que la voy a leer tal como está escrita. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección es telios, maduro. Vamos adelante madurando, no echando otra vez el fundamento, no de arrepentimientos, de obras muertas y de la fe en Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos esta tarde la oportunidad que nos das de ministrar, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, aleluya, para que anunciemos una buena noticia del Evangelio para todo aquel que crea esta tarde. Oh, gloria a Dios, sucederán cosas extraordinarias. Gracias te damos porque tú eres un Dios extraordinario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sea hecho en este lugar. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. La fe que agrada a Dios. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay diferentes clases de fe, aleluya. Incluso la Biblia habla que los demonios tienen fe. Hay una fe demoníaca. Dice que creen y tiemblan. Vea qué clase de fe, que aún sus emociones de los demonios son afectadas en esa creencia, en esa fe en Dios. Porque fe es creer. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el fundamento del cristiano. Ahora vea bien lo que dijo el verso que leímos de Hebreos 6:1. Dejando la doctrina de Cristo fundamentada en obras muertas, una fe en Dios, porque hoy no se permite tener una fe que no sea en Cristo Jesús. Jesucristo practicó una religión, la religión judaica, y él se lavaba las manos, él hacía ritos judaicos, y ahí empieza a decir, ya no se pueden hacer todas estas cosas. Hablo todas estas cosas porque aún en el cristianismo profesamos una religión, y Dios no acepta una fe fundamentada en estas cosas, sino en Cristo Jesús. Sí, amén. Entonces, la fe de la que voy a predicar es la que está basada en la confianza que recibimos, lo que esperamos cuando somos persuadidos a un conocimiento absoluto de alcanzar todas las cosas que esperamos. Ahora, el primer punto que quisiera hablar es el oír. De acuerdo al idioma griego, la palabra fe es pistis, que significa tener una firme convicción o persuasión basada en lo oído. Escuche bien, esta es la definición. Podemos ver que todo tipo de fe que tengamos dependerá de lo que oímos. Si oye algo malo, pues su fe estará basada en lo malo que oyó. Ahora vea, si estoy hablando que la fe tiene que estar fundamentada en lo que usted oye, entonces lo que quiero decir es que la fe es una respuesta a lo que usted oye. Dios comunica sus pensamientos, sus ideas por medio de la palabra. Jeremías 29:11 dice, yo tengo pensamientos de bien para todos ustedes, para que tengan un final o un futuro bueno o un final feliz. O sea, Dios comunica sus pensamientos por lo que se predica. Cuando Dios nos habilita nuestro oído, lo que está diciendo es que esto debería crear en nosotros una creencia absoluta y tener una respuesta a creer a lo que estamos oyendo. O si acaso a ser persuadidos a creer la palabra. Ahora, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra. Pero escuche bien, no es cualquier palabra. No es que tengas una Biblia, porque muchos la tienen en el Salmo 91. No es cualquier palabra, sino una palabra específica, revelada. Jesús nos dice en Mateo 17:20, si tu
tuvieran fe, le dirían a este monte, échate de aquí para allá, y nada le sería imposible. Es una palabra poderosa esto, aleluya. Un príncipe de España, el príncipe de Granada, heredero de la corona española, fue condenado de por vida a una prisión llamada La Carabela. Bueno, su nombre acreditaba por qué se llamaba así. Por lo temeroso, por lo sucio, por la crisis del ambiente que había ahí. Y este príncipe fue condenado a por vida ahí. Y cuando entró se le dio una Biblia. Lo único que recibió para que lo acompañara de por vida en esa prisión fue una Biblia. Después de 23 años de estar preso, este príncipe heredero de la corona española murió. Cuando entraron a limpiar la celda, aleluya, hallaron las paredes escritas. Había tomado algo, quizás un clavo o no sé qué, y rayó las paredes y hallaron cosas escritas como esta. Oh, gloria a Dios. Dice que decía en las notas que escribió, el Salmo 118:8 es el versículo que está justo en medio de la Biblia. Esdras 7:21 contiene las letras del alfabeto excepto la J. Salmo 119 es el capítulo de la Biblia más largo. La Biblia no hay ninguna palabra o nombre de más de 6 sílabas. Mire, este hombre pudo recoger todas las trivialidades, hermano, de la Biblia. Pero jamás, escuchen bien, jamás este hombre tuvo un compromiso espiritual con Jesucristo. Por eso le dije que hay una palabra específica. No es que tenga la Biblia, no es que oiga la palabra, tiene que ser algo específico. Oh, gloria a Dios, porque hay muchos dentro de las iglesias, hermanos, muchas personas que crecen conociendo, aleluya, sobre lo que es la cristiandad. Oh, gloria a Dios, pero solamente saben trivialidades dentro de la iglesia. Ellos le dicen, ah, sí, eso está instalado. Ah, sí, Dios nos manda esto. Él es el príncipe, Él es el Dios, Él es el pastor de mi vida. Ningún hombre me pastorea, solo el príncipe. Son trivialidades y saben todas estas cosas, pero jamás han recibido una palabra específica. ¿Por qué tiene que ser específica? Porque va a venir el momento, escuche bien, va a venir el momento apropiado que va a actuar sobre ella. Entonces usted va a conocer el poder creativo de Dios. Amén, aleluya. Me interesa la fe porque la fe no dice que será, sino que habla del presente. Oh, gloria a Dios. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Dice. Me preocupa, siempre les digo que la estadística hasta el día de hoy sigue diciendo que el 72% de las personas que van a la iglesia cristiana no creen en Jesús, pero sí han oído una palabra, sí tienen una Biblia, pero no creen en Jesús. En Marcos 4:35 Jesús toma a sus discípulos y le dice, pasemos al otro lado. Y le dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Iban a pasar un lago, los invita. Vea, le estoy hablando de una palabra. Gloria a Dios que Jesús está soltando. Pasemos al otro lado. Oh, gloria a Dios. Estamos asumiendo que cuando Cristo nos habla, aleluya, pasaremos. Tomaremos esa palabra. Y no es fácil, escuche bien. Porque cuando Cristo da una palabra específica, estamos hablando que vamos a tomar una elección. O nos está hablando. Están en la orilla del lago. Las señales, dijo Jesús en otro capítulo, cuando va a llover, ustedes conocen las señales. O sea, si usted sigue leyendo, venía una tormenta, dice la palabra. Los discípulos tuvieron que haber visto lo que venía. Y pudieron haber dicho, pero Señor, déjame quedarme aquí en la orilla.
o déjame irme a otra iglesia, no sé lo que el Señor te está hablando, aleluya. Pero está basado cómo tú vas a responder la palabra específica que Jesús está hablando a tu vida. Estoy hablando de cómo vas a transicionar la fe que dice que todos recibimos una medida de fe. Porque hay una fe para permanecer en la orilla y ver de lejos las pruebas. A veces una palabra específica es un estorbo. Habla en Lucas, donde el Señor toma 3 personas y a uno le da 5 minas, a otro le da 3 y a uno 1. Al que le dio 5 las multiplicó y tenía 10. Y así sucesivamente, cuando llegó el que tenía 1, le preguntó: lo que yo te di. Porque se trata de esto. La fe transiciona. Hay una fe que le agrada a Dios, que está esperando que tú respondas a la palabra que Él te ha dicho. Y este hombre dijo: yo sé que tú eres un hombre severo. Escucha bien el atrevimiento de este hombre de acusar a Jesús, que es un hombre atrevido, injusto, severo. Recoges desde donde no has sembrado. Vean qué acusación más terrible, hermano. Todo esto se trataba que esa palabra específica intervenía los planes que este hombre tenía para su vida. Wow. Pasemos al otro lado. Cuando tú no obedeces la palabra del Señor específica, es cuando viene y dice Jesucristo que los afanes y las preocupaciones de la vida ahogarán la palabra. Vea, hay situaciones lindas o privilegios o bendiciones de profesar la fe en Cristo Jesús. Pero hay gente que se basa, porque hablamos que la fe es una base, y hay gente que se basa en esas bendiciones que recibe, desconociendo que Satanás tiene permiso para quitar esas bendiciones. Job capítulo 2. ¿De dónde viene Satanás? De rondear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Oh, sí, es un hombre muy bendecido. Tú lo has prosperado, tú lo has bendecido. Pero quítale lo que tú le has dado y verás si no blasfema tu nombre. Piel por piel, carne por carne, hueso por hueso. Y hay fe basada en esas bendiciones. Esperamos todas estas bendiciones. Pero ¿cuál es la fe que tienes que transicionar para que Dios se agrade de la confianza que tienes en Cristo Jesús? La que está basada en las pruebas. Le dijo Dios a Job: quítale todo menos su vida, no la toques. Y es que a la hora de responder la palabra de Jesús, que pasemos al otro lado, dice que la primera que se levantó fue su esposa. ¿Todavía vas a seguir hablando de la integridad tuya hacia Dios? ¿De la fe que tú profesas le vas a seguir hablando a la gente? Escucha bien, tu familia. Después dice que los amigos de Job. Por eso Jesús dijo: tengan cuidado, no se preocupen por el día de mañana. Por eso dijo: buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas. Vea qué palabra. Y sabemos que las situaciones
políticas sociales, económicas, van de cada día en peor. La noticia de Inglaterra salirse de la comunidad europea, hermano, colapsó, escuche bien, la economía mundial. Algunos ni cuenta se dan. El diablo los dejó sin bigote y ni cuenta se han dado. Y las situaciones van peor, hermanos. Job decía en Job 13, del 15 al 16, aunque él me mate, seguiré esperando. ¿Acaso no sabremos recibir de Dios lo bueno como lo malo? Por supuesto, Dios no da malo, Dios no es malo. La naturaleza de Dios es que es bueno. Pero Job o nosotros interpretamos cosas que son malas, que para Dios son buenas. Si no, dígame, la muerte de Cristo fue buena, pero para los hombres era mala. Si no, dígame, los jóvenes en el horno de fuego, qué cosa más mala, pero para Dios era buena, que estaran ahí. Dígame, Daniel en el foso de los leones, esto es malo, hermano. Las pruebas que estamos pasando, nosotros las consideramos malas para nosotros, pero para Dios es buena. Sí, aleluya. Porque eso es lo que nos va a hacer crecer, aleluya. Amén. Pero si los discípulos ven la tormenta y tú ves las pruebas y tú dices, no, esto no es para mí, coge la Biblia y la pone por allá por abajo del sillón. Si esto es el cristianismo, yo no quiero saber más nada de esto, de seguir a Cristo, de profesar una fe en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, opuesta, aleluya. Oh, gloria a Dios, vean qué hermoso esto, hermano. Los tiempos de antes corrían los atletas y habían paredes y ahí estaban las estatuas, estaban los dibujos, hermano, de gente que habían corrido y habían ganado, y los atletas se inspiraban viendo a esos héroes, escucha bien, del atletismo, y corrían más duro, y usa esta analogía Pablo, hablando, hermano, que ya esta carrera la corrieron gente y vencieron y fueron fieles a su generación, inspirándoles una fe en Cristo Jesús. Escuche bien, hasta la muerte dieron por causa de Cristo Jesús. Sí, amén. Tú no quieres seguir a Jesús, hermano, por cositas. Ni siquiera son pruebas, son circunstancias de la vida, son problemas que tú te los has buscado, ni prueba es, y tú dices, si esto es para mí, mejor me voy. Esta gente dieron testimonio de la fe en Cristo Jesús, dando sus vidas. Y Pablo dice, cuánto más vosotros, cuánto más vosotros, que ya tienen a Cristo Jesús y corrió esta carrera y venció por ustedes. Porque toda esta gente, dice la Biblia, que pasaron saludando las promesas de Dios, solo las saludaron, solo las vieron pasar, pero ustedes, aleluya, las gozan, las palpan. Oh, gloria a Dios. Pero cuando comienza ese día que te empieza a ir mal y no lo entiendes, o te es estorbo esa palabra de Cristo, como el de las minas que la enterró hasta que Él viniera, y esto se trataba de fe en fe. ¿Qué es lo que Jesucristo viene a buscar? Fe, gente que tenga confianza en Él. No dice 1 Juan capítulo 4, aleluya, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe, aleluya, una fe basada en Cristo Jesús, una fe que confiemos, aleluya, que Él ya venció. Sí, amén. No es posible que le estemos fallando a esta generación. No es posible que no estemos inspirando a este mundo a creer en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios.
Tu elección tiene que estar basada en la palabra que Cristo Jesús trajo a tu vida. Escuche bien, Pablo dice, no tenemos los ojos puestos en las demás cosas. Todo lo que tiene que estar lleno nuestra mirada es en Cristo Jesús. Por eso dice, ustedes corren con ventaja. Ahora nos toca a nosotros hacer el relevo. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo va nuestra vida de fe? Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo va nuestra relación con Dios? Estamos formando una vida espiritual, aleluya, con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que produce la palabra? Te estás desanimando, estás dejando de creer, aleluya, estás dejando de congregarte. ¿Qué es lo que está pasando? Te tienes que examinar, aleluya. Aleluya. Pablo tiene la misma perspectiva del autor de Hebreos. La vida en fe es una carrera que tiene que correr en ella. No tiempo para enderezar en otros asuntos. Va hacia la meta, hermanos. Dejemos las trivialidades. Empecemos a formar una vida espiritual basada en Cristo Jesús. Pase lo que pase, escuche bien. Job dijo, lo mencioné, aunque Dios me mate. Aunque nadie va a morir aquí. Le dijo, dame tu hijo Abraham. Este hombre tomó su hijo, hermano. Escuche bien, lo llevó, lo iba a sacrificar, aleluya. Pero ¿usted cree que lo iba a matar? Basado en las palabras que le dijo a su hijo. Mire, algunos creemos, escucha bien, algunos creemos que era un niñito de 2 años que caminaba ahí, que lo pudo tomar, lo pudo amarrar y que pudo... No, hermano, era un muchacho ya joven. Vea qué tremendo, porque viene este joven y le pregunta a su padre Abraham, ¿y dónde está el cordero? ¿Cuál fue la contestación de Abraham? ¿Qué es lo que ve tu esposa? ¿Qué te ve tu esposo? ¿Qué ven tus hijos cuando viene la dificultad? Cuando viene lo que no va de acuerdo a lo que tú estás esperando. ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué actitud tú tomas? Si Abraham dijo, Dios proveerá, él sabía, aleluya, que Dios iba a proveer en el momento, porque ya había habido una palabra para él. ¿Tú ibas a hacer qué? Mira las estrellas, le dijo, y así será tu generación. ¿Qué palabra Dios ha soltado sobre tu vida? ¿Qué Jesús ha dicho a tu vida? Lo que tú estás considerando malo, déjame decirte esta tarde que para Dios es bueno. Dice Romanos 8, todas las cosas obran, o sea mismo, escuche bien, todas las, traduzcámoslo a algo que podamos entenderlo. En Romanos 8 dice, todas las cosas, o sea, en el cielo hay una maquinaria, hay una fábrica trabajando para que todo lo que esté mal en tu vida se obre para bien, para Dios, hermano, aleluya. Hay algo que está trabajando para que suceda algo bueno en tu vida, aunque haya el malo. Pasemos al otro lado. Le dice, vea, ¿por qué hablo de esta tormenta en Marcos 4, 35 al 41? Vea, porque se trataba, esta palabra que le dijo, pasemos al otro lado, se trataba de fe. Póngalo ahí. Vamos a ir leyéndolo. Pasemos al otro lado. ¿Qué dice el siguiente verso? Y despachando la multitud le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose
increpó el viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y fue hecha gran bonanza. Ahora mira lo que viene. Y ellos dijeron, ¿por qué estáis así agramentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? El Señor está asumiendo que si te ha traído una palabra específica a tu vida, Él está asumiendo que vas a tener confianza en lo que Él te ha dicho. Me preocupa porque en la parábola de las minas, a este hombre que enterró, que acusó a Jesús de ser un hombre severo, Jesús dijo, tómenle y córtenle la cabeza. Ah, tú dices que es severo, soy severo, córtenle la cabeza. Eso lo dice, ¿no? Esto de la fe es serio. Esto de que Dios trae una palabra en Cristo Jesús para tu vida es serio. Deja de ser un cristiano trivial, que sabes mucho sobre la iglesia, pero jamás has aprendido a confiar en Cristo Jesús. No le saques la vuelta a Cristo, hermano, si te dice pasemos al otro lado. No, Señor, que está viendo la tormenta. Mira, y esa tormenta no es nada. Por eso hay que precisar, porque después de la tormenta lo que le esperaba ya era el diablo. ¿O no? Un endemoniado que rompía cadenas, dormía en los sepulcros, hermano. El diablo lo esperaba. Ahí ya estoy igual a loco. Es que me emociona esto, hermano, porque esto es lo que Dios, mire, esto es lo que Dios está esperando, aleluya, que confiemos en Cristo, que la tormenta, tú aprendas que eso no es nada, aleluya, esa tormenta no es nada, porque el Señor está contigo. Eso es lo hermoso, que en la prueba Él iba con los discípulos, hermano, Él estaba ahí y le dijo a la tempestad, calma, bonanza, aleluya, y después viene el diablo y también tiene que arrodillarse y confesar, hermano, oh gloria a Dios. Pero tú ni siquiera te atreves a salir de la orillita. Lo que haces es cambiarte de iglesia. Lo que haces es cambiar de marido. Lo que haces es cambiar de mujer. Oh, ya. Mejor me voy. Lo que tú haces es huir del problema, de la dificultad, de la circunstancia. Y solamente es una circunstancia lo que está pasando. Ni siquiera has entrado a la fe que tiene que ser probada. No para que Dios se dé cuenta quién eres tú, sino que para que tú te examines y te des cuenta a dónde estás como cristiano, como seguidor, como profesante de una fe en Cristo Jesús. La gente corre, hermano, a trabajar los sábados y los domingos porque tiene que pagar. Y es verdad, bueno, todos tenemos. Uno quiere, no, yo me quiero volver al ranchito, la gallinita, la vaca. Y con eso me conformo, hermano. Y ahí lo ves conformista con lo que tenía ya. Y las bendiciones que están preparadas, todas para ti. Pero no quieres confrontar las circunstancias. Escuche bien, estás batallando con las circunstancias. Ni siquiera estás en una prueba de fe. ¿Qué vas a hacer si se te muere un hijo? Ay. ¿Tú crees que puedes hacer miles de cruces? ¿Pero qué le vas a responder a Dios? Cuando la mujer toque, amor, que hacen un juguito de naranja hoy en la mañana. Amor, y ya no está el amor ahí. ¿Qué le vas a responder a Dios? Ya no está ahí Pedro Navajas. Sí, porque eso es lo que es Pedro Navajas. Me estoy metiendo. Ay, pastor, ya no voy a diezmar.
Si sigue así. Solamente estás en las circunstancias, en lo que es la vida. Jesucristo dijo, oye, la vida tiene sus problemas cada día. No se preocupen por el de mañana si no saben resolver el de hoy. Esos solo son problemas, ni siquiera son, hermano, pruebas de fe. Escuche bien. ¿Qué vas a responderle a Dios cuando te vengan a decir su hijo fue expulsado de la escuela porque fuma marihuana? Ah, pero si eso es normal, pastor, si eso es hasta legal. Ojalá fuera eso, hermano, que tu hijo viera pajaritos preñados, porque los pájaros no se preñan. Y sí, porque cuando fumas eso ves hasta pájaros. Ojalá fuera eso, que eso... No, hermano. Esa es la primera noticia. ¿Y qué le vas a responder a lo primero? Porque lo que viene, ahí va a ser el batazo donde te va a dar en el hígado y para el piso. ¿Te vas a levantar de eso? Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¡Aleluya! Amén, aleluya. Todos los que profesaron fe en Cristo Jesús dieron testimonio, escuche bien, no solo de palabras, sino con su propia vida. Amén, gloria a Dios. Tú no estás en prueba. Ay, la iglesia, Donald Trump, si sale de presidente, pastor, ore, ore. No tienes miedo a Donald Trump, aleluya. Tienes miedo al diablo, que te está esperando al otro lado de lo que Jesús te dijo, que pasemos al otro lado, allá está el diablo. Porque ese diablo lo que está esperando es quitarte la fe, la confianza en Cristo Jesús. Está esperando que dejes de confiar en Él. Corramos, dice, de tal manera, dijo Pablo, que alcancemos el premio. Escuchen bien, solo hay un solo premio, hermano, el llamamiento a Cristo Jesús. Pero corramos, hermano, aleluya. ¿Cómo está su ejercicio espiritual, aleluya? ¿Cómo está su fe el día de hoy? ¿Está capacitada, aleluya, para ser probada hoy? Gloria a Dios. Hay que darse cuenta esta tarde que la fe es la sustancia de la realidad. Escuche bien, la fe es la sustancia de la realidad. Vea qué hermoso. ¿Por qué le digo esto? Aleluya. Porque la fe es la convicción, es la evidencia. Si tenemos la evidencia de algo, pero no tenemos ese algo, no significa que no existe y que no es verdad. Porque la fe habla de algo que no se ve, pero que existe. Si usted en la corte le piden el seguro de su carro y no lo anda y se pone todo nervioso, pero se acuerda que anda el recibo, esa es la evidencia que usted tiene. El seguro, hermano. La fe, escuche bien, la evidencia es la prueba de la existencia de algo. La fe es la prueba de que la existencia de lo que todavía no se ve, aleluya, lo natural, va a venir. Significa que no existe. Pero por eso los escépticos dicen, si no lo veo, no lo creo. Pero la fe, escuche bien, es la sustancia. Es la evidencia. Por eso tenemos que ser persuadidos. De creer. Siempre les digo, si ustedes se dieran cuenta que la vida del creyente en Cristo Jesús está resuelta. Dice el Cordero, dice Apocalipsis, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que se crearan las estrellas, antes de que se crearan los planetas, dice que el Cordero ya había sido inmolado. Por eso fue que Adán, hermano, trajo sacrificio. Por eso los hijos traían sacrificio. Porque entendieron estas cosas. ¿Qué es
lo que no entiendes. ¿Qué es lo que se te hace de difícil de entender cuando Cristo dijo consumado es? ¿Cuál es tu prueba? Estaba mi esposa ayer contestando una llamada. Oh hermana, qué bueno, bendiciones, Cristo Jesús es bueno, bla, bla, bla. Y estaba por poner un giro, un pago que teníamos que hacer a Honduras de unos terrenos que estoy pagando. Y que si no lo pago, pues tengo un contrato firmado que si no lo pago los quitan. Y había que hacerlo ayer. Y a causa de estar hablando bendiciones, confesando, testificando de Cristo Jesús en el teléfono, la dependienta oyó que era una cristiana. O sea, mi esposa era una cristiana, ella era del diablo. Le dice, y esto no lo manda Giovanni Medina a tal persona, lo hemos hecho por años. Eso sí. Tiene que estar él presente aquí. Ella creía que no estaba. Y ya me fue a llamar, mira, que dice que tiene que estar aquí. Ah, ok. Aquí está él, Giovanni, que no sé qué. Entonces, le da el dinero a ella. No, le dice. Lo tiene que dármelo ella. Ah, no hay problema, le dice. Él me lo tiene que dar, que soy yo. Yo estoy allá al lado de ella y me da el dinero. Ok, aquí está. No, ya lo tocó ella. Yo no puedo recibir dinero que ella ya tocó. Son las leyes. ¿Qué pasa, muchacha? Le digo, tú estás loca. ¿Qué es lo que te pasa? No. Tienes que llenar el papel tú. Ella no lo puede llenar. Okay, yo fui y escribí mal una palabra y vino ella, me tomó el lápiz, mi esposa, y la llenó. Y dice, no, yo ya vi que ella lo llenó, no te voy a hacer lío. Le digo, mira, tú tienes un problema en tu mente, le digo. Llamamos al manager y le digo, pero muchacha, tú estás loco, dame el dinero a mí, dice el americano, el manager del fiesta de aquí del Manacate. Y le da el americano el dinero, mira, aquí está el dinero, no lo puedo aceptar. El hermano se empeñó, no, un odio, le dije, tú sabes que tú necesitas que Cristo transforme tu mente. Y cuando vio, porque hermano la quise persuadir, mira, por favor, entiende, lo que tú estás haciendo no está bien. Tú trabajas para Western Union, yo soy un cliente de Western Union, tú estás aquí para atenderme a mí, se te paga a ti para atenderme a mí, yo soy un cliente que produzco dinero a Western Union, tú eres una empleada que te tienen que pagar a ti. ¿Puedes entender eso? No. Y me tuve que poner color de hormiga. Usted sabe ese color, ¿verdad? De las hormigas bravas. Porque aún el diablo, hermano, porque eso es el diablo. Cuando lleguemos al otro lado, que obedezcamos la palabra, el diablo se va a levantar. Y ahí es donde tú tienes que saber qué hacer. ¿Cuál es la fe que tú estás profesando? ¿Le agrada a Dios? Mi esposa, ya voy a concluir. Mi esposa hablaba, este domingo fue que perdió el día de los padres, ¿no, verdad? Hablaba de Ezequiel 47, de las aguas salutíferas. Dice que el profeta Ezequiel, el ángel, lo llevó al altar y empezaba a salir un chorrito de agua de tal manera que empezó a mojar los pies del profeta, aleluya. Porque de eso se trata, hermano. Estoy finalizando, de transicionar la fe. Mire, el agua hasta los tobillos tipifica la presencia de Dios en tu vida, que te refresca, que te anima, que sientes algo agradable, algo rico. Ahora con estos calores, hermano, meter el pie en agua, ¿verdad? Que es refrescante, todo el cuerpo siente lo agradable que es. Pero hay un compromiso más, el ángel le muestra que camine más adelante y él se atreve y en lo que empieza a caminar dice que las aguas ya no eran a los tobillos sino a las rodillas. ¿Cómo transicionas tú la fe en Cristo Jesús? Ya está hablando de la oración, hermano. Ya no está solamente de venir un domingo sí, un domingo cuando puedo, o un no sé qué cuándo, y te refresca en la presencia de Dios. Lloras, te liberas y haces todas estas cosas. Pero cuando viene la transición de la oración, ya no quieres orar. Y el ángel le dice, camina unos cuantos 1000 codos más. Y dice que el agua le llega hasta los lomos. Tipifica tomar la carga de la obra del Señor sobre tus hombros, hermano. Y dice que después 1000 codos más y se hizo un río de tal manera que ya no lo podía cruzar sino a nado. Y dice que se dejó llevar por la presencia de Dios. Eso es saber transicionar la fe.
Ya este hombre, ya no, pues mire, ya había sentido la presencia de Dios, ya oraba, ya la obra del Señor la tomó sobre sus lomos. Ahora, ¿qué más? Pues ya no hay más nada que hacer que dejarse ir, dirigir por la presencia del Señor. Confiar por donde lo llevaba el agua. Dice que se puso a flotar sobre las aguas y las aguas lo llevaron. Eso es confiar en el Señor, hermano. Ya tú no puedes hacer nada. Confía en Él. Ponte a nado. Y el Señor te va a llevar a donde Él quiere. Pongámonos en pie esta tarde, por favor.